Antes de comenzar el diseño 3D de la Bahtinov, vamos a deducir algunos parámetros que vamos a necesitar luego a la hora de hacer el diseño, utilizando el viejo método del lápiz y papel, bueno, bolígrafo y papel en este caso. Lo primero que necesitamos tener en cuenta es el diámetro de la lente del tubo para el que vamos a hacer la Bahtinov, que en este caso son 102 milímetros. O expresado en radio en vez de en diámetro, 51 milímetros, que es la mitad de 102. Este diámetro del objetivo será el sitio donde irán las rendijas de la Bahtinov. Sin embargo, hay otro diámetro que tenemos que considerar también, que es el diámetro total del tubo, el diámetro externo del tubo, donde va a ir fijada la Bahtinov en el extremo. En este caso, nos han dicho que ese diámetro es de 124 milímetros. O expresado en radios, en radio en vez de en diámetro, 62 milímetros, que es la mitad. Bien, ¿cuánto medirá este espacio extra que dejas entre el límite de la Bahtinov, de la máscara física, del tamaño físico de la máscara, y el tamaño de la máscara donde están las rendijas? Pues serán, en este caso, 62 milímetros menos 51, que dan 11 milímetros. Esta distancia, estos son 11 milímetros. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, que también queremos hacer la Bahtinov un poquito más grande para dejarle unas orejas que nos permitan fijarla al extremo del tubo y que ésta se soporte. Como a la Bahtinov le vamos a dar un grosor de 2 milímetros, podemos darle el mismo grosor a estas orejas laterales, con lo cual necesitaríamos hacer la Bahtinov unos 2 milímetros en radio más grande, con lo cual 11 más 2, 13 milímetros. Este sería el primero de los parámetros que necesitamos para hacer la Bahtinov, que es la distancia entre el límite físico de la Bahtinov que vamos a diseñar y el límite de la parte donde se dibujarán o irán las rendijas. Fijaos que, según esto, el radio total de la máscara, de la máscara de Bahtinov físico, será 62 milímetros más los 2 milímetros extra de las orejas, que son 64 milímetros de radio total. Y este es el segundo parámetro que necesitaremos a la hora de diseñar la Bahtinov. Vamos entonces con estos parámetros a los siguientes pasos ya delante del ordenador. Pues una vez que tenemos claro las características del tubo para el que vamos a generar la máscara de Bahtinov y vamos a esta URL, que es un poco el generador oficial, entre comillas, de la máscara de Bahtinov. Aquí metemos los parámetros que tenemos del tubo. El primero sería la focal, en el caso de nuestro ejemplo son 714 milímetros. La apertura, en nuestro caso sería 102 milímetros. Y aquí el primero de los parámetros que habíamos calculado antes en la explicación general, que habíamos llegado a la conclusión que eran 13 milímetros. Estos parámetros avanzados, en principio no tenemos que tocarlos, únicamente merece la pena citar el tamaño de la extrusión central, que es básicamente si quieres dejar un hueco en el centro de la máscara sin que tenga patrones de difracción, y checarías esto si quieres que ese hueco aparte esté abierto para, por ejemplo, colar por ahí el secundario de un Smith Cassegrain, por ejemplo. Pero en principio no vamos a tocarlo más porque en nuestro caso el tubo es un refractor normal. Lo que sí vamos a hacer, para facilitarnos un poco luego la vida al hacer los cálculos, para pasarlo al programa de edición 3D, vamos a poner los márgenes a 0. Esto sería simplemente por comodidad, para tener una operación menos que hacer. Y ya le podemos dar a generar
Guardamos archivo y con este mismo nombre. Ya estaría guardado. Bueno, ahora que ya tenemos el diseño de la máscara de Bahtinov para nuestro tubo concreto en un formato de dibujo 2D, en formato SVG, lo que vamos a hacer es importarlo desde un programa de diseño 3D y pasarlo a un diseño 3D propiamente dicho y añadirle los soportes necesarios para colocarlo en el frontal, en el extremo del tubo. Yo voy a usar el programa de edición 3D que se llama FreeCAD, la versión 0.17, pero más o menos no voy a centrar, lo que quiero decir es que no voy a centrarme en los detalles, voy a intentar transmitir lo que es el proceso general para que cada uno o cada una lo pueda hacer en el software de programa de edición 3D que crea conveniente o que sepa usar. Bien, en el caso del FreeCAD nos vamos a asegurar de que estamos en el banco de trabajo Part, creamos un nuevo proyecto y aquí importamos el archivo SVG que hemos generado antes con nuestra máscara de Bahtinov. Nos pregunta si queremos importarlo como geometría o como dibujo, le damos que como geometría y aquí la tenemos. Sin embargo, esto es un dibujo 3D que hay que pasar perdón, es un dibujo 2D que hay que pasar a 3D. Fijémonos que aquí tenemos varios paths definidos, cada uno sería un contorno. Estos que estoy señalando, como veis aquí, que se ponen en verde cada vez que lo señalo, son las rendijas propiamente dichas, pero hay un path especial, digámoslo, que es el perímetro. Lo primero que vamos a hacer es coger todas las rendijas y unirlas en un solo objeto para que sea más fácil operar con ellos. Para ello vamos al primer pad que queremos escoger, que es una de las rendijas, y con la tecla Shift presionada vamos al último pad y damos clic al botón. Así escogemos todos los pads que se corresponden con rendijas y vamos a agruparlos en lo que se llama una fusión, una unión. Nos da un warning porque realmente es un objeto 2D aún, pero le decimos que sí, que lo hacemos igual. Y aquí tenemos nuestro perímetro, que es el de antes, que no hemos manipulado, y una fusión de todas las rendijas. De esta forma nos es mucho más fácil operar y lo que vamos a hacer ahora es restar el perímetro externo menos, mantenemos la tecla control pulsada, la fusión de rendijas que hemos hecho. Una vez escogidos los dos operandos, damos a la operación, que es cortar de nuevo el warning porque es un 2D, y aquí lo tenemos. Bien, ya tenemos la máscara de Bahtinov. Lo que pasa es que todavía no tiene dimensión Z, digamos. Para darle dimensión Z vamos a este último objeto que hemos creado y lo que hacemos es extruirlo. En el diálogo de extrusión vamos a escoger la dirección de extrusión, la del eje Z, porque el programa no puede determinar automáticamente en qué eje queremos extruirlo. Y el grosor que le vamos a dar va a ser tan solo de 2 milímetros, con eso es más que suficiente para crear la máscara. Le damos a OK y ya nos queda una extrusión que es nuestra máscara de Bahtinov en 3D. Podemos verlo si ampliamos y movemos como ya es un volumen en 3D real. Falta un pequeño detalle que es por cómo se genera el SVG. Este objeto 3D que hemos generado ahora no está centrado en nuestro sistema de ejes de coordenadas. Para comprobarlo podemos ver estos ejes. Este azul sería el eje Z, el rojo el eje X y el verde sería el eje Y. Vemos que no está centrado. Deberíamos tener el origen de coordenadas en el centro geométrico de nuestra máscara de Bahtinov. Para centrarlo, lo que vamos a hacer es mover este objeto que hemos extruido una cantidad que es el segundo parámetro que calculamos antes en los cálculos previos, que si recordamos habíamos dicho que era 64. Vamos a Placement, posición, sería mover 64 milímetros en los ejes X e Y.
Realmente no sabemos en qué dirección, si es positivo o negativo, pero como lo que tenemos que hacer es acercar el centro de nuestra máscara al origen de coordenadas, simplemente probamos una dirección, vemos que no es, y probamos en otra. Le damos hasta que sea menos 64. Ahí está. Ya está centrado en el eje X, y en el eje Y haremos lo mismo. Aquí vemos que si vamos hacia lo negativo y nos alejamos, pues vamos hacia lo positivo. 64. Ahí está. Ya está centrada nuestra máscara en nuestro con respecto a nuestros ejes de coordenadas. Una vez hecho esto, ya tenemos lo que es la máscara extruida. Nos falta hacerle las orejas que nos van a permitir que la máscara se soporte en su sitio cuando la coloquemos. Vamos a poner invisible este objeto, seleccionándolo y dando a la tecla del espacio en blanco, y vamos a crear algo nuevo a partir de un cilindro. Creamos este cilindro. El cilindro le vamos a dar un radio. Habíamos dicho que 64 era el radio total de nuestra máscara de Bahtinov, es el segundo parámetro que habíamos calculado en los cálculos previos, pero esto debería ser 64, entonces y le vamos a dar un poquito más para evitar que coincidan dos superficies de objetos diferentes, del objeto que creamos anteriormente y este, y le vamos a dar un margen. Ese margen es lo que tengamos en mente que vamos a darle para que tenga la suficiente holgura como para que encaje sin tener que presionar demasiado. Le damos, por ejemplo, 25 centésimas de milímetro. Vale, en altura le podemos dar un poquito más, 15 milímetros. Aquí lo tenemos. Y no vamos a crear el cilindro completo. Lo que vamos a hacer es en vez de un ángulo de 360 grados, darle un ángulo de 30 grados. Además queremos que la bisectriz de este quesito, es un quesito que estamos haciendo, queremos que la bisectriz del quesito nos quede a lo largo del eje horizontal, en este caso el eje X. Para eso vamos a desplazar el cilindro 15 grados, que es la mitad de 30, que es el tamaño del quesito, vemos que ahí nos alejamos, entonces es negativo, hacia el sentido negativo, 15 grados, ahí lo tenemos. Por último no, bueno, seguimos, continuamos, vamos a hacer una simetría de este quesito. Cambiamos de banco de trabajo, nos vamos al banco de trabajo Draft, escogemos el quesito y vamos a la utilidad de hacer arrays, aquí. En las propiedades del array lo vamos a cambiar de orto a polar, y vamos a decir que el número de repeticiones que queremos es 4. Aquí tenemos 4 quesitos simétricamente dispuestos. Vale, pero queremos solo los bordes, que serían las orejas que nos van a permitir luego fijar la Bahtinov al tubo. Entonces creamos otro nuevo cilindro, vamos otra vez al banco de trabajo Part, y creamos otro nuevo cilindro. Le vamos a dar el cilindro de los quesitos tenía una altura de 15 milímetros, aquí le vamos a dar 17 y le vamos a mover 1 milímetro hacia abajo. Aquí. Esto es de nuevo para que las superficies de diferentes objetos no nos coincidan
y el programa no se haga un lío. Y ahora le vamos a dar grosor en el radio, le vamos a aumentar el radio. Recordemos que el radio de los quesitos era 64,25 milímetros, pero aquí queremos dejarlo, el grosor de las orejas, habíamos dicho que queríamos darle 2 milímetros, entonces lo dejaremos en 62,25. Nótese que si lo dejásemos en 62 sería el diámetro, o sea, sería la medida justa que necesitamos para que encajase, para que coincidiese con la medida externa del tubo, pero vamos a darlo esos 25 décimas de milímetro de radio para que podamos ponerlo y sacarlo. Habíamos dicho entonces que 62,25. Aquí lo tenemos. Y para quedarnos con las orejas, lo que queda por hacer es, escogemos el array del principio, con la tecla control presionada, este último cilindro grande que hemos hecho ahora, y los restamos, hacemos un corte. Y aquí tenemos las orejas que soportarán la Bahtinov en su sitio cuando la coloquemos. En el objeto de nuestra Bahtinov, que estaba aquí, lo habíamos puesto invisible para que no nos molestase mientras hacíamos este trabajo, pero podemos volver a hacerlo visible seleccionándolo y presionando la tecla espaciadora, y ahí nos aparece. Vemos también que las orejas estas, si quitamos y ponemos la Bahtinov, coinciden, no están pegando la superficie de las orejas con la superficie de la Bahtinov, sino que en cierta forma está introducida dentro, comparten volumen. Esto es ventajoso porque ahora lo que podemos hacer, o ya el último paso, es a nuestra Bahtinov la escogemos también manteniendo presionada la tecla control las orejas que nos van a soportar la Bahtinov en su sitio, y hacemos una unión. Tarda un poco porque ya tiene bastante. Ahí terminó. Y vemos que ya tenemos un objeto, que aquí lo he llamado Fusión 001. Se pueden cambiar los nombres, pero bueno, por comodidad. Nos queda la unión, que es la máscara que ya vamos a imprimir, lista para imprimir. Podríamos hilar un poquito más fino y poner algún refuerzo en estas zonas de unión, o suavizar estas aristas haciendo así una forma redondeada, pero bueno, eso cada una, si lo considera apropiado y quiere hacerlo con el software de edición que ella use, pues lo puede hacer. Eso ya es para nota y no lo voy a hacer aquí, queda ya hecha la máscara de Bahtinov. Solo quedaría salvar el modelo, escogiendo este último objeto, que ya es la unión de todo, y la máscara tal y como se puede imprimir. Podemos exportarlo a formato STL. Buscamos aquí el formato STL y le damos un nombre. Y esto es todo, ya tenemos nuestra máscara lista. Ahora tendríamos que meterlo en el slicer para generar el G-code para nuestra impresora e imprimirlo.